Hola muchachos, buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Hola Inge. muchachos. Hola muchachos, hola. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Hola jóvenes, hola. A ver. Dame un cachito. Bueno muchachos, verán, una cosa, ¿ya? El día jueves tengo una cita médica, entonces no va a haber hora de consulta. Sí, el jueves. Pero ese espacio no se puede perder, chicos, ¿sí? Porque ahí pueden preguntar cualquier cosa. Además de eso, pues recuerden que el día viernes tienen prueba, ¿sí? Entonces, lo que he hecho es solamente por esta vez mover la hora de consulta del día jueves al día viernes, ¿sí? A la misma hora, ¿sí? A las 11. Entonces, ahí, no sé, pues, como cada que necesitan preguntarme algo, ¿sí? Entonces, ahí ustedes me tienen que poner de qué paralelos son. Eso siempre les he dicho, ¿ya? Entonces, ahí me ponen de qué paralelos son y yo les digo, entonces, ya, chévere, la hora de consulta, nos vemos el viernes, si necesitaran preguntar algo. Y si no, pues, nada, pues, ¿ya? ¿Se escucharon, muchachos? Sí, Sí, Inge. Inge. Ya, entonces pilas, ¿no? Si necesitan alguna cosa, Inge, me escriben. la prueba es el viernes, ¿verdad? Sí, la prueba es el viernes para ustedes. Ah, ya, porque usted en el grupo puso jueves y yo le iba a preguntar y ya, me olvidé. Pero jueves, pero para el GR 25. Para ustedes es el viernes. Ah, ya, profe, sí, porque... No, bueno, ya. Sí, les puse en el grupo que era para el GR 25 el jueves. Porque ellos tienen el jueves porque van a tener clases con ellos el viernes. Entonces, ya nada, pues, me toca tomar el año. ¿Sí? Eso, muchachos. Ya. A ver. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, pues espero que bueno, ya les esté siguiendo chévere con los ejercicios, pues, de los deberes que tenían pendientes. Sí, no se olvidarán de subir todo al aula, y no se olvidarán de que tienen actividades, de utilizar el aula para ver qué nomás tienen, ¿ya? No me estarán diciendo, Inge, es que justo hoy día no hay internet en mi casa. Ya deben tener todo listo. Sí, muchachos, deben anticiparse. Ya nos habíamos hablado, entonces creo que ya se debe quedar. Como que ya. Inge, escucha, la actividad que está dispuesta dice que es para el viernes a las 1 de la tarde y 55 y algo así. Se abre la actividad y ya se cierra a las 2. En serio, ¿qué actividad? Sí, Cuestionario de ¿Qué la actividad? termodinámica de Bohr, profe. En serio, no puedo creer que me dejen jalar las cuadras de ahí. Para el 18, espérense, ya les voy a dar viendo ya. O sea, que dice que se abre el mismo día. ¿Cómo voy a ponerlo así? Déjenme. Sí, por ejemplo, ahora está cerrada. O sea, no hay cómo entrar. Se abre el viernes 18 de 5 minutos. Yo voy a ver ahorita, muchachos, de antes. Déjenme. Claro, sí debía estar abierto desde hace. Uy, ya. No creo que me he equivocado ahí. Sí, exacto. Tienen toda la razón. Entonces yo le voy a poner ahorita que ya se abra ya. O sea, ahorita acaban clases y ya pueden hacer. Es como puse en el grupo, es una actividad que dura media hora, exagerando, ¿sí? Entonces no les va a causar tanto problema. Sí, es un cuestionario chiquito nomás. Ya, ahí ya le puse, chicos, vean, si ya les deja. Sí, Inge, ya vale. Ya, entonces ahí, ya si quieren, acabando clases, le hacen o más tardecito, sí, es algo corto. Sí, son creo que son 3 preguntas y un ejercicio chiquito de voz. Sí, sí, debe estar abierto hace rato. Pero bueno, equivocado ahí en la fecha. Bueno, gracias por avisar. Ya, a ver, bueno, entonces vamos a continuar.
vamos a continuar con, déjame abrir la clase. Sí. Voy pasando. A ver, ya. Sí, ya parece que está bien la cámara. A ver. Bueno, muchachos, vamos a avanzar un poco. Sí. Vamos a la clase 11. Ya. Bueno, chicos, la clase 11 tiene que ver con las modificaciones de la teoría atómica de Bohr. Sí. Entonces, verán, muchachos. Hay que tratar de contextualizar algo, ¿ya? Sí. Verán, ¿por qué es que surge la teoría de Bohr, chicos? ¿Ya? La teoría de Bohr surge porque no se podía explicar el espectro de líneas del átomo de hidrógeno. Sí. O sea, esa huella digital no se sabía de dónde salía, ¿ya? Entonces Bohr se propone tratar de desvelar esto, ¿sí? A través de su teoría, pero ya dándole un contexto formal, ¿sí? O sea, ya calculando y demás, para poder predecir estas longitudes de onda que ya calculamos, o sea, esa línea azulita, la línea esa roja, la línea verdecita, ¿sí? Eso, muchachos. Entonces, esto pues repercute en cierta manera toda una cadena, digamos, que al final va a venir después, ¿sí? Específicamente, pues, lo que son los números cuánticos, ¿sí? Entonces, los números cuánticos simplemente son reglas, en cierta manera, a excepción de la de Bohr, que son algo arbitrarios, para tratar de explicar algún fenómeno que existe, ¿sí? Que hasta la época no se puede explicar. Ahora, las modificaciones de la teoría de Bohr se dan precisamente por eso, porque si bien es cierto, Bohr explica el átomo de hidrógeno de forma casi perfecta, ¿sí? Para átomos que ya no son el hidrógeno, para los hidrogeniones y para átomos que tienen más electrones, ya la teoría se vuelve insuficiente, o sea, ya no describe, ¿sí? Ya tiene muchos errores. Para los hidrogeniones mismos tiene ya una cantidad importante de errores. Para átomos ya más grandes, como el calcio, como el hierro, no sé, el wolframio, ¿sí? Ya la teoría es insuficiente, porque existen otros fenómenos naturales que están involucrados en la naturaleza, ¿sí? Entonces, al no ser Bohr una teoría suficiente para describirlo, se necesita agregar ciertos parámetros para intentar explicar qué está pasando, ¿sí? Y precisamente de esto se trata esta clase. Pero, abordando desde un comienzo, pues el número cuántico principal, ¿ya? Se nota con la letra N. ¿Por qué? Porque Bohr lo describe así, ¿sí? Entonces, ¿dónde Bohr metió esta N? Metió pues en donde decíamos que el momento angular estaba conservado, ¿sí? Y fuera de eso, hacía que el radio se tenga una característica de cuantizado, ¿sí? O sea, habíamos dicho que el momento angular es un múltiplo entero de la constante de Planck sobre 2pi, ¿sí? Este n de la cantidad de momento angular es lo que se conoce como el número cuántico principal. ¿Qué significa? La energía que tiene el electrón en el átomo de hidrógeno, muchachos. Ahora, como les dije, el modelo de Bohr solo describe el hidrógeno, ¿sí? Entonces, la energía para átomos multielectrónicos no depende solamente del número cuántico principal, sino depende de otro parámetro adicional, ¿ya? Lo veremos más adelante. Sin embargo, como sabemos, pues el n está descrito por las órbitas, o sea, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, y así hasta n igual a 7 que habíamos calculado, ¿sí? Entonces, esa se determina una notación cuántica, se dice, o una notación numérica para el nivel de energía. El n da el nivel, ¿sí? Pilas con eso. Perdón, siento que estoy ronco. Pero bueno, entonces, esta notación cuántica es una de dos notaciones que se usan para especificar el número cuántico principal. La otra es la notación espectroscópica. O sea, ahí no se llama la primera órbita, se llama la órbita K, ¿sí?
No se llama la segunda órbita, se llama la órbita L, ¿sí? Y así con M, N, U, P y Q, ¿sí? Esta notación es la espectroscópica y se utiliza mucho en análisis químico, ¿sí? O sea, los químicos ocupamos montones, ¿ya? ¿Sí? Pero no es otra cosa que los niveles de energía de Bohr, o sea, el primero, el segundo, el tercero, haciendo referencia a la órbita, ¿ya? Y no hay que olvidarse que mientras más lejos está del núcleo la órbita, más energía necesita el electrón para quedarse ahí. No hay que olvidarse que mientras el electrón está en la órbita, ahí no emite ni gana energía, ¿sí? Porque la energía en la órbita es constante, ¿sí? Y se describe a través del tercer postulado, ¿ya? ¿Están, muchachos? Sí. Jóvenes. ¿Dónde estamos? Sí, todo claro ahí. Hola, chicos. Entonces, poniendo un poquito, digamos, más asentados estas ideas, ¿sí? Podríamos mencionar lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se me abrió. A ver, podríamos mencionar lo siguiente. O sea, el n, ¿ya? Es el número cuántico principal y puede tomar valores enteros. O sea, 1, 2, 3, así hasta el infinito, ¿ya? Pero en la práctica, el número cuántico principal está entre valores de 1 y 7, siempre y cuando n pertenezca a los números naturales. Y se puede calcular, ¿sí? Digamos, a través de los experimentos se obtuvo una ecuación que me permite calcular el número máximo de electrones en un nivel, ¿sí? Y esto es igual a 2 veces n al cuadrado, ¿sí? Entonces, ustedes podrían hacer una tabla en donde diga el n y el número máximo de electrones por el nivel, ¿sí? Número máximo, ¿no? De electrones por nivel. O sea, si el n vale 1, entonces ustedes harían 2 por 1 al cuadrado, eso me da 2, ¿ya? En cambio, si el n vale 2, harían 2 por 2 al cuadrado, eso vale 8, entonces ponen 8. Si el n vale 3, dicen 2, ¿cierto? Por 3 al cuadrado, eso vale 18. ¿Ya? Entonces, si n vale 3, el número máximo de 3 vale 18. Y así, si desean, pueden hacer hasta n igual a 7. ¿Sí le cachan, chicos? Sí, profe. Sí, ¿Ya? Entonces, eso nada más como el número cuántico principal. ¿Por qué se usó? ¿O por qué se introdujo? Es para explicar el espectro de emisión del átomo. ¿Ya? Ahora bien, como ya les había mencionado, pues el hecho de que la teoría de Bohr nos llevó sin duda a un avance gigantesco era insuficiente, porque había otras cosas más que no se podían explicar a través de la teoría de Bohr. Sí, y una de esas situaciones era el espectro de estructura fina del hidrógeno. ¿Sí? Entonces, verán, ¿a qué se refiere este espectro de estructura fina? Es que verán, los equipos en la época ya iban avanzando un poco. O sea, si bien es cierto, no son épocas tan distantes, ¿sí? Los equipos por lo general van avanzando, tienen avances significativos, o sea, pueden dar mayor detalle, ¿ya? ¿Sí? Y los cálculos también pueden dar mayor detalle acerca de qué está sucediendo. Entonces, miren, digamos, es como los celulares, ¿ya? O sea, el celular que había el año anterior no es igual al que había este año. Sí, este año hay uno que tiene más cámara, más memoria, más todo, ¿sí? Hay como poner un juego más grande, más pesado. ¿Sí se dan cuenta? La tecnología va avanzando. Así no sean grandes cantidades de años, la tecnología se va ajustando, muchachos. ¿Sí me entienden? Pues como, por ejemplo, en los celulares mismos. O sea, antes en un celular de antes había como ver, o sea, un video normal, ahora hay como ver videos HD, videos 4K. ¿Sí me cachan, chicos? Sí, sí. profe. Sí, profe. Ahora, entonces, los equipos de antes también eran iguales, o sea, así no haya pasado tanto tiempo, alguna refinación ya tenían, entonces podían tener mayor detalle. Es como que, verán, como un espectrofotómetro viejito, digamos, ¿ya? Sí, viejito entre comillas. Bohr veía esto, las líneas espectrales, esas huellas digitales, esas líneas que calculamos. ¿Se acuerdan? Calculamos una línea roja, calculamos una línea verde y así, ¿ya? Entonces esto se veía con el espectrofotómetro viejito. Más adelante se vio con un espectrofotómetro ya un poquito más avanzado, ¿sí? Muy más avanzado, ¿sí? Y se dieron cuenta que para el nivel energético 2 ya no era una línea, sino, o sea, aparentemente era una línea, pero no era, eran dos líneas que estaban juntas, ¿sí? Había esto que decían dos líneas o tres a veces, sí, que estaban ahí bien pegaditas entre sí, pero eran diferenciables, ¿ya?
Entonces, los científicos no sabían por qué pasaba esto, ¿sí? Entonces ahí es cuando llega Sommerfeld y él propone y dice, a ver, tal vez eso puede pasar porque para el átomo de hidrógeno vemos que la órbita es circular. Entonces, en la órbita circular no hay tanto libertad de movimiento porque el electrón se mueve a un radio constante, esa distancia del radio no cambia, sino cambia la órbita, ¿ya? Sommerfeld mencionaba que si es que el nivel de energía aumentaba y aparecían estas líneas, entonces había libertad de movimiento, en el sentido en que la órbita ya no es circular, sino Sommerfeld decía que la órbita es elíptica, ¿sí? Entonces la órbita está aquí, bien, elíptica, ¿sí? ¿Sí? ¿Se han estudiado la elipse en el colegio o no? ¿Sí saben cuál es la forma, chicos? Jóvenes, ¿se han estudiado elipse, parábola, hipérbola en el colegio? ¿No? Sí, Sí. Sí. Lee, Claro que profe. sí, Inge. Menos, profe. Ya saben, sí saben lo que es una elipse, ¿ya? Entonces, lo que decía Sommerfeld es que esta libertad de movimiento estaba asociada ya que el núcleo no estaba en el centro, como decía Bohr, en la órbita circular, sino más bien estaba en uno de los focos, ¿sí? Y la distancia que existe del foco a la trayectoria elíptica no es constante, por eso hay una libertad de movimiento. Eso nos decía Sommerfeld, ¿ya? Ahora vamos a poner un poquito esto más en contexto, ¿ya? Entonces, vean, chicos. A ver, entonces, según Sommerfeld, ¿no? Pues, ¿qué decía? A partir de N, no es que el vio que era elíptico, sino que eso simplemente proponía, ¿sí? Ahorita es elíptico. Entonces decía que el núcleo está entre los focos, o sea, si la órbita es elíptica, ¿ya? El núcleo puede estar aquí, o el núcleo puede estar aquí, ¿sí? En cualquiera de los dos focos. Pero hay una libertad de movimiento, ¿por qué? Porque el radio que está aquí es uno, ¿sí? Es un radio chiquito. Pero un radio que está por acá es un radio un poquito más grande. Y un radio que está por aquí, vean, es un radio un poquito más grande, muchachos. ¿Sí? Entonces, al tener esa diferencia, porque cuando es un círculo, el radio siempre vale lo mismo, ¿sí? Por eso es círculo. Pero en una órbita elíptica ya el radio va variando. Entonces decía, esa libertad de movimiento es la que permite que esa línea que parecía una, no sea una, sino sean tres. Ahora, ¿cómo se dan cuenta de eso? Eso se dan cuenta facilito, ¿no? Haciendo algo así bien bacán, ¿ya? Quiero que vean esto, ¿ya? ¿Cuántas líneas ven ahí, jóvenes? 3. Tres, Sí. profe. Es, Entonces verán, es así esto, ¿ya? Verán, con el espectrofotómetro un poco más nuevo, ¿ya? Digamos, se veía las tres líneas. Pero el espectrofotómetro viejo no podía ver eso, porque el espectrofotómetro viejo lo que veía era esto. ¿Cuántas líneas ven aquí? Bueno, una, creo. Entonces, eso veía Bohr, sí, veía una línea. Pero no es que era una línea, sino que debido a una mala, digamos, percepción del equipo, no era una, sino que ¿cuántas eran? Eran tres. A eso me estoy refiriendo. ¿Sí le cachan, chicos? Inge. sí, Sí. ¿Ya? Entonces, muchachos, precisamente, ¿sí? Esas líneas pasaban porque evidentemente estaban en el mismo nivel, tenían longitudes de onda muy cercanas entre sí, pero la libertad de movimiento hacía que aparezca, ¿ya? Entonces, Sommerfeld, ¿qué nos dice? ¿Sí? Nos dice que este número cuántico secundario L, ¿sí? Define los subniveles dentro del nivel. Nos dice que hay un nivel de energía y que adentro de ese nivel de energía hay más subniveles. Eso nos está diciendo. Adicional a esto, nos dice que este L define la forma, ¿ya? Del orbital.
¿ya? La forma del orbital. Que para Sommerfeld ese orbital, él decía que era una nube electrónica. Bueno, él y otros, ¿sí? ¿Sí? Él y otros, no era el único, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí quiero que llegamos a un punto de inflexión. Verán, aquí decimos, ya no estamos diciendo órbitas, órbitas son las de Bohr, ¿sí? Ahorita ya estamos cambiando la connotación de órbita, ya no se llama así, ahora se llama orbital, ¿sí? Más adelante vamos a tratar de definir qué es un orbital, ¿sí? Ahorita solamente nos vamos a quedar con esa idea, ¿sí? Una cosa es la órbita, otra cosa diferente es un orbital, ¿sí? Ya vamos a diferenciar qué es. Ahora bien, adicional a esto, pues, lo que quería decir Sommerfeld era que este número cuántico secundario, aparte de definir esas dos cosas, también definía la variación que existe entre una órbita circular, o mejor dicho, una órbita elíptica respecto de una circular. O sea, ¿qué tanto varía una órbita elíptica de una órbita circular? Y eso se cuantifica a través de la excentricidad, ¿sí? La excentricidad ustedes ya saben que, ¿sí? No necesito yo describir, ¿ya? Entonces eso, chicos, ¿sí? O sea, qué tan huevito es, o qué tan larguito, o qué tan gordito, ¿sí? Es excentricidad, ¿ya? Ahora, sigamos conversando. Entonces, verán, estas líneas, ¿sí? Que parecía una, pero que no era una, si eran tres, o eran a veces hasta más, a veces eran hasta dos, tres, a veces eran cuatro, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, estas líneas tenían ciertas características, ¿sí? Que eran propias de lo que uno podía percibir, de lo que uno veía, ¿sí? Entonces, en el espectro habían líneas que eran muy finitas, ¿sí? Entonces, a esas líneas les llamó Sharp, ¿sí? ¿Ya? Y había líneas, en cambio, que eran, no eran tan finas, sino que eran un poquito más normales, más gruesitas, ¿sí? Esas líneas se les denominó líneas principales, ¿sí? O principal, ¿ya? Después también veían unas líneas que eran como medias como quechas, así como cuando uno pinta y te pasa un papel, así como cuando pinta con spray, medias difuminadas, ¿sí? Esas líneas eran difuminadas, las llamé diffuse en inglés, ¿sí? Y había líneas que eran como que un poco más robustas, ¿sí? Cuando se experimentaba con átomos ya más pesados, había líneas que aparecían ya un poco más robustas, unas líneas fundamentales que decían, ¿ya? Fundamentales o fundamental. Sí. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, jefe. Sí, jefe. Ahora, lo que decía Sommerfeld era que si uno tenía en cuenta el número cuántico principal y el número cuántico secundario, aquí definía la energía. ¿De quién? Del orbital, ¿sí? O sea, para yo definir la energía en un átomo polielectrónico necesito de dos números cuánticos, el principal y el secundario. Vamos, chicos. Evidentemente, pues si ya se queda definida la energía, esta sería la energía del subnivel. Vamos a avanzar un poco. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí, jefe. Entonces, ahora, Sommerfeld también decía que así como el número cuántico principal tiene valores, o sea, de 1 al 7, el número cuántico secundario también tiene valores, pero es fuertemente dependiente del número cuántico principal. O sea, el número cuántico secundario, sus valores empezarán en 0 y terminarán en n-1, ¿sí? O sea, si el n vale 1, entonces hacen ustedes 1 menos 1, 1 menos 1, 0. Entonces aquí ponen 0, ¿ya? Hasta 0, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, a ese 0 se le asignó la letra S, ¿sí? Miren, sharp S, ¿ya? Ahora, si n vale 2, entonces 2 menos 1, eso les da 1. O sea, tienen el 0 y tienen el 1, ¿sí? Dos niveles, S y P, respectivamente. Principal, P, ¿sí? Si tengo el nivel 3, entonces digo 3 menos 1, eso me da 2. Entonces existen el 0,
existe el 1 y existe el 2. A 2 se le asignó la letra D, ¿sí? Por diffuse, ¿ya? Y a 3 se le asignó la letra F por fundamental, ¿sí? Y esto sí es en acordar, SPDF. ¿Se han visto eso alguna vez? ¿O no? Sí, profe. Sí. Sí. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, miren, se suele decir que por cada nivel, por n niveles, hay n subniveles. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si hay un nivel n igual a 1, entonces habrá un subnivel, ¿sí? Si hay 2 niveles, habrá 2 subniveles. Si hay 3 niveles, habrá 3 subniveles. ¿Sí ven? SP y D. SP, D, F. Si fuera 5 niveles, debería haber 5 subniveles. S, P, D, F y G. Si hubiera n igual a 6, debería haber 6 subniveles. S, P, D, F, G y H. ¿Sí? Entonces, ustedes no han de haber visto el G y el H, ¿cierto? En el colegio. Solo las teléfonos han de haber visto. O si vieron el Son G las, y el H. son las Solo las teléfonos. teléfonos. F, profe. Ya, eso es normal, porque los subniveles G, H e I existen, ¿sí? Pero no son prácticos, digamos, porque no se encuentran en la naturaleza en estado normal, digamos así, ¿sí? Tendríamos que alterarle al átomo para que aparezcan esos subniveles. En la naturaleza no existe eso, ¿sí? O sea, bueno, existe ese, es como decir que ustedes en una casa tienen 5 habitaciones. Entonces, las habitaciones, las 5 existen, pero de esas 5 habitaciones, solamente 4 habitaciones están ocupadas, ¿ya? Entonces, en esa casa, la naturaleza, haciendo referencia a la casa, no están ocupadas las 5 habitaciones, solamente están ocupadas las 4 primeras, digamos así, ¿ya? Pero si es que ustedes cogieran un mueble de una habitación y le pusieran en otra, se puede, ¿sí? Pero bajo una acción. Normalmente solo deberían estar ocupadas las 4 habitaciones. ¿Estamos jóvenes? Sí, Sí. sí, Sí. Ahora, vamos, regresemos a la- Entonces no se vayan a olvidar, ¿sí? Sharp, ¿sí? Para 0, P es para 1, ¿sí? D es para 2 y F es para 3, ¿sí? Fundamental, S, P, D y F, ¿no? Entonces, ¿por qué se introdujo el número cuántico secundario? Pues para explicar el espectro de estructura fina del hidrógeno, ¿ya? Ahora, también había otra particularidad en los experimentos que no sabían cómo explicar, ¿sí? Y ese es el que se llama el efecto Zeeman, ¿ya? El efecto Zeeman, aquí está el efecto Zeeman, ¿ya? El efecto Zeeman no es otra situación que bajo la acción de un campo magnético fuerte, estas líneas espectrales se dividen en 3 o más, ¿sí? O sea, Zeeman experimentaba con estos haces, digamos, de fotones que enviaban para poder construir las líneas de estas espectrales, ¿sí? Esas líneas que calculamos, esa roja, esa línea verdecita, ¿sí? El espectro del hidrógeno, las huellas digitales, ¿ya? Entonces él jugaba con esas líneas. Entonces, esos haces de luz, Zeeman primero les vio como todos les vieron, ¿sí? Sin presencia de un campo magnético. Entonces se generaba una línea de un color, otra línea de otro color, ¿sí? Ahora, cuando Zeeman repite el experimento, pero ya no así sin un campo magnético externo, sino ahora le ponía un campo magnético que era fuerte, ¿sí? Entonces Zeeman vio que las líneas se desdoblaban, pero solamente cuando estaban en el subnivel P, ¿sí? O sea, a partir del segundo nivel, en el subnivel P, ¿ya? Entonces, y veía que en cambio en el nivel S no pasaba nada. O sea, la línea era exactamente la misma, ¿sí? Exactamente la misma. Entonces, Zeeman se acordaba de lo que decía Sommerfeld, ¿sí? Y Zeeman decía, a ver, se supone que Zeeman se acordaba, ¿cierto? De los trabajos de sus compañeros, ¿sí?
Y Simon decía, a ver, si se supone que la órbita es elíptica, ¿sí? Entonces debería haber alguna particularidad para que de una línea salgan tres en presencia de un campo magnético. Un campo magnético es como una fuerza, digamos, ¿sí? Un campo no es una fuerza, ya les explicarán en física 2 qué es un campo, no voy a entrar en ese aspecto, ¿sí? Entonces, el campo es como una fuerza, digamos, como decir, una fuerza que hace que lo que está afectado por el campo como que se desplace, ¿ya? Según un gradiente de alguna característica, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, es como que ustedes pudieran ver la calculadora. Sí, vean a la calculadora, ¿ya? Vean mi cámara, vean a la calculadora, ¿ya? Esta calculadora tiene una forma rectangular, pero es un rectángulo gordito, ¿sí o no? O sea, el ancho es más grande que la altura. ¿Sí le ven? Sí, jefe. Sí, jefe. Entonces, miren, si este está quietito, o sea, sin que nadie le haga nada, que se queda así, ¿ya? Hagámosle cuenta que yo soy el campo magnético externo, ¿sí? Y yo le muevo, ¿sí? O sea, le muevo, le altero su estado de equilibrio, ¿ya? Entonces le muevo, vean, ¿ya? Y si ven que ahí cambió la vista, o sea, ahí aparece un rombo medio distorsionado. ¿Sí ven que la vista cambia? Sí, ¿Ya? Ahora si le sigo dando la vuelta, ahora vean, es un rectángulo, pero es un rectángulo flaco. ¿Sí ven que la vista cambia? No es la misma vista esta que esta, ¿sí o no? Cambia la vista. ¿Sí se dan cuenta? sí, Sí, jefe. Ahora vean, jóvenes. Entonces, Simon decía eso, o sea, si la órbita es elíptica, si esta órbita le hacemos girar, esta órbita va a tender a variar, o sea, se va a orientar, decía eso. Por eso es que se desdoblan las líneas espectrales. Precisamente en P se desdoblan en X, en Y y en Z. Entonces, ¿eso a qué hace referencia? A los planos del espacio cartesiano. Eje X, eje Y, eje Z. Tres orientaciones, decía, tres direcciones, ¿ya? Ahora, ¿por qué no pasaba eso con el orbital S? ¿Sí? Es porque, como la teoría de Bohr describía a la perfección el átomo de hidrógeno, y en el átomo de hidrógeno tiene un solo electrón, ese electrón debe estar en el estado fundamental, o sea, en n igual a 1, ¿sí? El de más baja energía. Entonces, al describir de forma perfecta, ya se sabía que ahí el orbital era circular. Entonces, ustedes agarren este círculo y denle la vuelta. ¿Cambia la vista o sigue siendo círculo? Sigue siendo círculo. sigue siendo círculo. Entonces, ¿qué decía Sima? Que aquí no importa si le dan la vuelta o no le dan la vuelta. Va a quedar siempre el mismo, porque aquí si le doy la vuelta, va a quedar siendo círculo. Si le doy más vueltas, va a seguir siendo círculo. La vista no cambia. Entonces, no tiene por qué alterar la presencia de un campo magnético al orbital S, cosa que no sucede con P. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí, jóvenes? Sí, jefe. Sí. Sí, jefe. Ahora, entonces, al igual que Sommerfeld y Bohr, ¿sí? Simon le dio valores a su número cuántico, ¿sí? Y decía que era fuertemente dependiente del número cuántico secundario. O sea, el número cuántico secundario definía el magnético, y el magnético estaba relacionado en valores numéricos a través de menos L, pasando por cero hasta llegar a L, ¿ya? O sea, si el L valía cero, no tenía sentido hablar de más cero y menos cero. El cero es un número, tiene signo. Entonces, en el orbital L solo hay una orientación. ¿Cuál? Cero, ¿sí? Entonces es un orbital, ¿sí? Ahora, para el orbital P se le asigna el número 1. Entonces, ¿qué vamos? Menos 1, 0 y 1. ¿Cuántos orbitales? 3, ¿sí? Para el L igual a 2, hay menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Fíjense aquí, ¿sí? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Ya? ¿Cuántos orbitales? 5. ¿Sí? Para, en cambio, el L igual a 3 sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿Cuántos? 7. ¿Sí? Entonces, la connotación viene asociada de la siguiente manera. O sea, a ver, en el orbital P hay tres direcciones. O sea, eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Sí? Pero aquí entramos en campos minados, porque 5 orientaciones, ¿de dónde van a sacar 5 ejes coordenados? ¿Sí?
No existen 5 ejes coordenados. Y 7 ejes coordenados tampoco, pues si no existen 5, menos van a existir 7. Si le damos una connotación de independencia lineal, que se llama, ¿sí? Eso van a ver en el primer semestre, en álgebra lineal, no voy a meter eso tampoco, ¿sí? Pero si le dan una connotación de independencia lineal entre ejes, no se puede explicar ni el 5 ni el 7, al menos no de la forma tradicional que estamos acostumbrados nosotros a ver eso, ¿sí? Con perpendicularidad entre planos, pues, en términos geométricos, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos a entrar en un conocimiento que es un poquito, eh, no tan, de no mucha intuición, digo, ¿sí? Ahorita vamos a tener que abrir un poco la mente, ¿sí? Porque vamos a entrar ya a estudiar cosas que necesitan, una, tener bastante imaginación, y dos, que no son tan fáciles de entender de buenas a primeras, pero sin embargo, en cambio, vueltas son muy interesantes de conocer, ¿sí? Y eso viene asociado con esta palabra, vean, si ven que esta palabra se repite full veces. ¿Se han escuchado esto alguna vez en su vida? Sí, cuántico, Sí, cuántica, ¿han escuchado? Sí, ¿A qué, ¿en qué han escuchado eso? ¿A qué se referencia? física cuántica. física cuántica. Ya por ahí dicen física cuántica. ¿Qué más? ¿Pero qué es la física cuántica? ¿Han oído? La física de lo más pequeñito, o sea, lo que ya no se De lo rige por las, subatómico. sí, exacto, lo que ya no se rige por las leyes que nosotros estamos acostumbrados, lo que es lo macro, sino es un Ya, mundo eso, aparte. eso, la física cuántica. Lo que es muy pequeñito, las leyes de lo muy pequeñito. Sí, están bien sus compañeros, ¿sí? Lo que pasa, sí, es que verán, la naturaleza se manifiesta en dos realidades, ¿sí? Hablando a grosso modo, digamos, en dos tipos de realidades, ¿sí? La realidad macroscópica, que es la que estamos acostumbrados nosotros a mirar, o sea, que pase un bus, que vuele un pajarito, ¿sí? Que una abejita se pose sobre una flor, ¿sí? La lluvia, ¿ya? No sé, cocinarnos unos buenos bolones de verde con cafecito y percibir el olor del café, ¿sí? Ver que el cuaderno tiene hojas blancas, ¿sí? Que la pared está pintada de un color turquesa, ¿sí? Ese es el mundo real, ¿sí? El mundo macroscópico, el mundo macroscópico. Por ejemplo, la Tierra girando alrededor del Sol, ¿sí? Entonces, eso está descrito bajo unas leyes físicas, ¿sí? Y esas leyes físicas hacen también que nuestros sentidos perciban esta realidad macroscópica y definen unas leyes que les rigen, ¿ya? La mecánica clásica, ¿sí? El electromagnetismo, ¿ya? Ahora, existe otro tipo de realidad que es una realidad de lo muy pequeñito, como decían sus compañeros, de lo muy pequeñito, ¿ya? En donde no tiene sentido hablar de los sentidos, ¿sí? Porque es una realidad que nosotros no podemos percibir con los sentidos. La podemos medir, sí la hemos medido exitosamente, ¿sí? No como quisiéramos, pero sí la hemos medido, ¿ya? Entonces, pero esta no es apreciar a nuestros sentidos. Entonces, nadie ha cogido y se ha hecho tan chiquito, así como el alma se hace muy chiquito y se va al mundo cuántico. Eso no puede pasar en la vida real, ¿sí? Entonces, nadie se ha hecho tan pequeño como para irse a esa escala, ¿sí? Y poder ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no tiene sentido hablar ahí de sentidos, no tiene sentido hablar de ver, ¿sí? Ver significa desde 4.000 a 7.000 Armstrong, eso ya sabemos. El mundo cuántico está en el orden de lo más pequeño, que viene a ser la longitud de Planck, hacia el orden de los 100 nanómetros. O sea, es algo extremadamente pequeño, ¿sí? Muy pequeñito, ¿sí? No tiene sentido ahí ver, pues, no tiene sentido eso, ¿sí? Entonces, al no tener una descripción de esa realidad cuántica, los científicos tratan, ¿sí? En un caso, de hacer mediciones con equipos y con matemáticas, ¿sí? Con ecuaciones. Y en otros casos, de tratar de explicar, o sea, hacer analogías de cómo uno interpretaría eso en el mundo macroscópico y tratar de llevarle al mundo cuántico, ¿sí? Al mundo de los átomos, ¿ya? Es como, por ejemplo, que ustedes, imagínense que ustedes nunca en su vida han visto un perro. Imagínense eso.
Ustedes nunca, nunca en su vida han visto un perro. Olvídense de toda imagen, de toda experiencia que han tenido con un perrito. Olvídense de eso, ¿ya? No saben cómo son los perros. Nunca han visto uno. Pero en cambio, sí han visto cómo es un gato, pues, ¿ya? Sí han visto cómo es un gato. Saben lo que es un gato, tienen un gato, han visto, han jugado con un gato, ¿ya? Entonces yo les empiezo a decir, les digo, verán, un perro es como un gato más, ¿sí? O sea, tiene cuatro patitas y tiene pelo, ¿sí? Pero el gato tiene como unas orejas bien puntiagudas, ¿sí? Y chiquitas. Los perros no, en cambio, ¿sí? Los gatos son calladitos, los perros son bien bulliciosos, ¿sí? Los gatos son fríos, pero los perros son full activos, mueven la cola así rapidísimo, hacen sonidos, se mueven por todos lados, ¿sí? Tienen dos ojitos también, si tienen dos ojitos. Tienen una trompita, como el gato tiene una trompita chiquita, el perro tiene una trompa un poco más grande, ¿sí? Entonces, ustedes a través de esa descripción que yo les estoy dando, a pesar de que no conozcan un perro, ustedes ya medio se imaginan cómo puede ser, ¿sí? Pero ¿será como ustedes imaginan? Probablemente no, pero al menos estamos tratando de describir, haciendo una referencia a algo que conocemos, algo que ya sabemos cómo es. ¿Sí me cachan, muchachos? Sí, Sí. Entonces, bajo esa óptica, podríamos hablar de que el mundo cuántico sí se logra describir, pero quizás en términos vagos a través de algo que conocemos en el mundo cuántico. No necesariamente tiene por qué ser así. Quizás lo es, quizás no. ¿Sí? Quizás algunas cosas que vemos en el mundo macroscópico no tienen ningún sentido en el mundo cuántico y viceversa. ¿Sí? Pero necesitamos al menos una referencia para tratar de entender. ¿Estamos, muchachos? Sí, claro. Bacán. Entonces, como yo les decía, o sea, vean, no tiene sentido aquí hablar de 5 ejes cartesianos, tampoco tiene sentido hablar de 7 ejes cartesianos. Sí, no hay que tomarlo literal. Lo que pasa es que estas orientaciones están asociadas a una disposición espacial del orbital. La veremos más adelante, ¿sí? Pero bueno, vamos a la pizarra. Quiero dejar de entrar algunas cosas. A ver, muchachos. Entonces, pilas. Este número cuántico magnético o número cuántico terciario, pues nos define varias cosas. Nos dice que existe evidencia, ¿sí? De subestados dentro de los subniveles. ¿Ya? Primera cosa, subestados dentro de los subniveles. A estos subestados, Feynman les llamaba orientaciones. Y los subniveles estaban asociados ¿con qué? Con los orbitales. Entonces, ¿qué decía Feynman? Estos orbitales pueden tener diferentes orientaciones, muchachos, ¿sí? Esos orbitales pueden tener diferentes orientaciones. Eso nos decía así. Como ya sabemos, el número cuántico magnético puede tomar valores desde menos L, pasando por 0 hasta L, ¿sí? ¿Ya? Entonces, también decía que el L, al ser un subnivel, ¿sí? Este subnivel podía tener un número máximo de electrones, ¿sí? El subnivel, ¿no? Sí, el subnivel, ¿ya? Y ese se describe a través de la ecuación 2 por 2L más 1, ¿sí? Y también decía que estos orbitales deberían tener 2 electrones cada uno. O sea, el número de orientaciones debería ser igual a 2L. Entonces, eso nos permite construir lo siguiente, ¿sí? Entonces, miren, el L es el subnivel y el subnivel viene dado, digamos, por eh, dos conceptos, ¿sí? Una letra, ¿sí? Y un número, ¿sí? 0 para S, 1 para P, 2 para D y 3 para F, ¿ya? ¿Vamos hasta ahí, jóvenes? sí, Sí.
Inge. Ahora, el número de orbitales viene dado, ¿por qué? Por esta ecuación, ¿sí? Entonces, si yo agarro este y reemplazo aquí, ¿qué saco? Los orbitales. ¿Cuántos para ese? A ver, ¿qué puedo? 2 por 0 más 1, ¿cuánto da? 1. 1, 1. A 1. Para P, ¿cuántos orbitales? 3. 3. 3. 3, Para D. Para D, 5. ¿cuánto? 5. Y para F, 7. bien. Casi sí. Bien. Ahora, como cada orbital supuestamente es el doble, bien, porque si ven que este número es igualito a este, ¿se dan cuenta que esas expresiones son iguales? Entonces, si consigo multiplicar a esto por 2, ¿qué tengo? El número máximo de electrones. Entonces, para el orbital S, ¿cuánto sería? 2, Eso, 2. Y para el P, 6, 6. Y para el D, 10. Y para el 7, 14. 14. ¿Ya? Entonces, aquí voy a escribir algo que a ustedes se les va, no se van a decir, eso sí hemos visto, ¿sí? Entonces, va, S2, D6, D10, F14. ¿Han visto o no han visto eso? Eso sí. Esta es la Sí. configuración electrónica. Sí. ¿Ya? Entonces ya saben de dónde es, ¿sí? Ya saben por qué es S2, P6, D10, F14, ¿sí? Es por el número máximo de electrones que puede contener un orbital. Ahora, asociado a esto, pues podemos decir, el orbital D, por ejemplo, tiene o debería tener máximo 10 electrones. Solo puede tener máximo 10 electrones. ¿Puede tener uno? Claro que puede tener. ¿Puede tener dos? También. ¿Puede tener 8? Sí. ¿Puede tener 7? Claro. Pero no puede tener más de 10. El número máximo es 10, ¿sí? Misma situación con S, misma situación con P, misma situación con E. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Inge y las otras que decía de dónde aparece lo que es GH y también. Ah, esa sería si es que, a ver aquí, pues más. Aquí F, ya. Entonces, claro, o sea, si hubiese G, aquí sería 4 y poder calcular, o sea, ¿cuánto sería? Sería, a ver, sería 2 por 4 8 más 1, 2 por 4 8 más 1 9 y por 2 18, ¿sí? Y podrías aquí poner G18, ¿sí? Ahora, ¿pero por qué ustedes nunca han visto G18 en el colegio, como yo les decía? Es porque no tiene una connotación que existe en la naturaleza de manera natural, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía de la casa con las habitaciones? En la casa existen 5 habitaciones, ¿ya? ¿Sí? Haciendo la referencia de la quinta habitación, el G, ¿sí? Pero esas 5 habitaciones hay una que está vacía, la quinta, ¿sí? Porque solamente las otras 4 tienen cosas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el estado natural de esa casa? Que 4 habitaciones estén llenas y que una esté vacía, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué estudiarán? ¿Las que están llenas o la que está vacía? Están llenos. Están llenas, ¿sí? Y precisamente eso pasa con las configuraciones electrónicas, que hablaremos más adelante de eso. Estudiamos las llenas, ¿sí? Las que se llenan así por, no sé, o sea, porque así es la naturaleza, ¿sí? Porque esas se llenan, ¿ya? En cambio, la habitación G18, ¿sí? Esa no se llena, ¿sí? Pero si es que le hacemos una fuerza externa, podemos cambiar un electrón de la casa P a esta casa de acá. Pero ya no es natural, es forzado. ¿Sí me entiendes, Ramiro? Sí, profe. Entonces, de manera natural, ¿sí? Como el curso normal de las cosas, solo estas habitaciones estarán llenas y por eso solo esas se estudian. Ahora, ¿por qué solo esas están llenas? Eso ya lo veremos más adelante, ¿sí? Ya lo veremos más adelante. Pero no significa que esta no exista. De hecho, existe, solo que está vacío, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Inge. Inge. Pues vamos a continuar, ¿sí? Entonces, ahora, vean esto de los orbitales, no sé qué, orbitales, no sé qué, entonces esto ya estamos hablando mucho de los orbitales.
De una vez vamos a dejar definiendo qué es un orbital. Si no, va a explicar esto, no, ¿ya? Entonces escriban, por favor, qué es un orbital, ¿ya? Vamos a poner un orbital, ¿sí? Es una región espacial. Un orbital es una región espacial en donde, un orbital es la región espacial en donde la probabilidad, ¿sí? En donde la probabilidad de encontrar un electrón es máxima, ¿sí? Un orbital es una región espacial o una región en el espacio, como quieran, ¿sí? En donde la probabilidad de hallar un electrón es máxima, ¿sí? Entonces vean aquí, eso subrayarán en un cuadrito, pintarán, no sé, pondrán ahí resaltador, lo que quieran, ¿sí? ¿Ya? Pero ese concepto tiene que estar ahí y tiene que ser claro, ¿ya? No voy a dar más detalles acerca de eso, ¿sí? Más bien eso lo retomaremos. Más adelante voy a retomar ese concepto, ¿sí? Pero ya me sirve que esté ese definido porque estamos manejando mucho esta palabra, orbital, 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 orbital. Entonces ustedes tienen que saber qué es un orbital. Si no podemos hablar de algo que no sabemos qué es, ¿sí? Entonces, pues, ¿ya? Vamos a dejarle ahí. Si más adelante vamos a discutir un poco de eso, ¿sí? Porque he metido un montón de cosas que no hemos hablado para nada, ¿ya? Ahora, entonces, Seaman afirmaba que cuando uno definía los tres números cuánticos, lo que estaba definiendo era precisamente eso, el orbital. Entonces, si uno quiere decir cuál es el orbital, ¿qué tiene que hacer? Tiene que decir cuál es M, cuál es L y cuál es M de ley. ¿Sí? ¿Estamos, muchachos? Y adicional, pues Seaman decía que en un orbital caben dos electrones, a lo mucho, ¿sí? O sea, dos electrones por orbital. Es como en los asientos de transporte público, ¿sí? Hay un asiento, caben dos personas, que hay dos puestos, ¿sí? Eso decía así. Ahora, Seaman vio que cabían dos electrones en el orbital. No, no cabían, él solamente decía. ¿Sí? Más adelante vamos a ver si es que esa afirmación es verdad o estaba inventándose o estaba loco, ¿sí? Vamos a ver si le atinaba o no le atinaba, ¿ya? ¿Sí? Vamos hasta aquí, muchachos. Sí, ya. Sí, Vamos a avancemos un poquito más. Bueno, ahora, ya tenemos tres números cuánticos, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Había algo que tampoco se podía explicar bajo la teoría de, ¿sí? Y era un experimento muy curioso, ¿sí? Que les dejó como un poquito asombrados, ¿no? Más asombrados de lo que ya está, ¿sí? ¿Ya? Y son los experimentos de Stern y Gerlach, ¿sí? ¿Ya? Hacia el año de 1921, ¿sí? Entonces, Stern y Gerlach les gustaba jugar full con átomos calentados, ¿sí? Entonces, el experimento, el primer experimento, o más bien uno de los primeros experimentos que ellos hicieron, ¿sí? Era con átomos de plata, ¿sí? Entonces, cogían átomos de plata, y esos átomos les calentaban full en un horno, ¿sí? Y después, cuando esos átomos ya estaban en estado de plasma, lo que hacían era disparar un haz de esos átomos a través de una pantalla, ¿sí? Y esos átomos, pues, les ponían bajo la influencia de un campo magnético externo, chicos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, Stern y Gerlach decían que como son átomos, el campo magnético no debe hacerles nada. ¿Sí? Un imán es un campo magnético. ¿Ya? El campo magnético no debería hacerles nada. ¿Sí? Bueno, el imán es un ejemplo de campo magnético. Se pueden creer que solo los imanes son campos magnéticos. Pero si campos estuvieran en física 2, no voy a meter mucho eso. ¿Sí? Entonces, pero simplemente un campo magnético es eso. O sea, un campo magnético es una fuerza, entre comillas, una fuerza, ¿sí? Que lo que hace es desviar partículas que tienen carga o que poseen campos magnéticos, ¿ya? Entonces, Stern y Gerlach decían, a ver, si disparamos este haz de átomos, entonces este campo magnético no debería hacerles nada, porque los átomos son neutros, ¿sí? Entonces debería pasar rectito. ¿Se acuerdan cuando vimos eso de los rayos catódicos? Que ese rayo se iba para arriba, se iba para abajo, según invertían la polaridad del campo, ¿se acuerdan? sí, Sí. Sí, profe. Sí, Entonces, profe, ¿por qué le pasaba? Sí, ¿por qué le pasaba eso al electrón? Porque el electrón sí tiene carga, pues, ¿sí? Es un rayo catódico, es un electrón, tiene carga negativa, entonces un campo magnético obvio le va a afectar. En el caso de los átomos, no, los átomos son neutros. Entonces, cuando Stern y Gerlach dispararon los átomos de plata, se dieron cuenta que
de esos átomos, más o menos el 50%, ¿sí? Se iban para arriba, ¿sí? Se desviaban para arriba. Y el otro 50%, en cambio, se desviaban para abajo, ¿sí? Se desviaban así para arriba y para abajo, ¿ya? Casi 50-50, ¿ya? Entonces se quedaron así, tan locazos, porque decían, ¿y ahora? No debería pasar nada. Y ni siquiera estamos alterando la polaridad del campo. O sea, uno no debía desviarse, dos no debería desviarse a los dos lados, ¿sí? Debería ir rectito, ¿ya? Entonces dijeron, quizás sea porque es plata, ¿ya? Cambiemos, ¿sí? Y qué sé yo, cogieron sodio, ¿ya? Sodio. Hicieron lo mismo. ¿Y cuando hacen eso con el sodio? Igualito. 50% para arriba, 50% para abajo, ¿ya? Entonces de ahí se empezaron a preocupar. Decían, ¿y ahora? O sea, cojamos cesio. Cogieron cesio y lo mismo. Para arriba, para abajo. Entonces quiero que vean los números atómicos de la plata, del cesio y del sodio. ¿Cuánto es? De la plata, ¿cuánto es, muchachos? Uy, muchachos, la plata. 82. Imposible, no debe ser. 82 no creo que sea. 47 es de la 47 de la plata. Ya, 47. ¿El del sodio cuánto? ¿Cuánto es el 11. sodio, chicos? 11, ¿ya? ¿Y el cesio? 55. ¿Ya? No contento con eso, digamos que coge aluminio, ¿ya? Y hace lo mismo, y igual, 50-50. ¿Cuál es el número atómico del aluminio? De bien. Es Ahora, quiero que entre esos números que me dijeron, se den cuenta esos números qué relación tienen entre sí. ¿En qué se parecen esos números, chicos? El 47, el 11, el 55, el 13. ¿En qué se parecen? ¿Son enteros? Ya, sí son enteros, pero ¿en qué más se parecen? ¿No? No, Son chicos, ¿en impares. qué más? Exacto, son impares, ¿ya? Son impares, ¿sí? Entonces, Sten y Gerlach vieron que cuando cogía un átomo que tenía el Z impar, pasaba esto, ¿sí? El efecto era más acrecentado en la plata por ser un metal muy conductor. Ahora, pero ellos cogían otro diferente, ¿sí? Digamos que cogían carbón. ¿El carbono qué número atómico tiene? 2. No, tiene dos. 6. Número atómico. Sí. 6, ¿sí? Número atómico. 6. ¿El 6 es impar o es par? Par. 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 Le agarraron carbono, dispararon y ¡pras! Rectito, no pasó nada. ¿Sí? Agarraron calcio, dispararon rectito, no pasaba nada. El calcio es par o impar. Par. 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 Entonces, Sten y Gerlach decían, a ver, con átomos pares, ya no hay drama. Pasa lo que tiene que pasar, lo que esperamos, ¿sí? Con átomos impares, en cambio, eso no sucede. Se desvían el 50% para arriba, el 50% para abajo. Entonces empezaban a especular y decían, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Entonces ellos comentaban y decían, o sea, el átomo debe ser neutro, no tiene por qué generar ningún campo. Entonces, cuando el átomo es impar, algo está pasando, que cuando su Z es impar, algo está pasando, haciendo referencia a que los átomos son neutros, ¿no? O sea, si tiene 20 protones, tiene 20 electrones, ¿no? O sea, si es par en protones, es par en electrones. Por ejemplo, el sodio es 11 protones, serían 11 electrones, ¿sí? Impar en electrones, ¿ya? Entonces ellos decían, algo debe estar pasando. O sea, y precisamente debe ser en los electrones, porque recuerden que esos están afuera, ¿cierto? Entonces es más fácil que esos interactúen, ¿ya? Que los que están adentro en el corazón, ¿sí? Entonces, muchachos, ellos decían, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? Entonces ellos se acordaban y decían, a ver, según nosotros, o según, bueno, la mayoría de científicos, los electrones deberían ser partículas. Ellos imaginaban que los electrones eran esferas, así, pelotitas pequeñitas, sí, muy, muy pequeñitas, unas pelotitas bien chiquititas, ¿ya? Entonces ellos decían, ¿cómo estas pelotitas pueden generar un campo? ¿Sí? ¿Será que pueden hacerlo? Decían. Entonces ellos, ¿qué tenían que recurrir? Nadie había ido a ver un electrón. Entonces tenían que ir a recurrir a qué cosa? Al mundo macroscópico.
Entonces ellos decían, a ver, lo más fácil, ¿qué esfera puede crear una cara? ¿Sí? Entonces ellos decían, a ver, la Tierra. ¿Sí? Entonces, porque la Tierra es una pelota grandotota, ¿cierto? ¿Sí o no? Como la Tierra gira bajo su propio eje, o sea, tiene un movimiento de rotación y el núcleo está fundido, ese núcleo empieza a darse la onda corporal al Ecuador, ¿sí? Y eso genera una rotación en el planeta el día y la noche, y eso provoca que la Tierra tenga un campo magnético, ¿sí? Un campo magnético que, entre otras cosas, nos protege de la radiación solar, ¿sí? ¿Sí sabían que la Tierra tiene campo magnético, chicos? Sí, profe. Sí, Pero, sí, o sea, ¿cómo es el mecanismo para que gire? ¿Por qué? Porque eso te digo, o sea, el núcleo está fundido, ¿sí? Bueno, el núcleo tiene dos partes, una parte que está fundida y otra parte que está sólida, ¿sí? Entonces, la diferencia entre las densidades del líquido y el fundido a esa temperatura, más la fuerza gravitacional del Sol, y también tiene que ver la Luna, obviamente, sí, crean, digamos, este efecto que empieza a hacerse como, ¿verdad? Cojan un vaso con agua y empiecen a hacerle así, a girarle, a girarle, a girarle, a girarle un poquito. Y se dan cuenta que ese remolino cada vez se va haciendo un poco más grande. ¿Se han hecho eso? Con la cuchara. Pero, Eso. Cojan un vaso con agua y pongan sí, y empiecen a girar así. Si giran despacito, empieza a girar eso. Pero si empiezan a girarle más, empieza a girar un poco más, ese remolino se hace un poco más grande. Y si ustedes quitan la cuchara, ese remolino sigue girando, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, en el núcleo de la Tierra es lo mismo. Eso, el núcleo que está fundido, el hierro, el níquel que están fundidos ahí, empiezan a girar, a girar, a girar. Y como el núcleo está compuesto, como les dije, de hierro y níquel, esos son metales, y los metales tienen la característica de tener electrones libres, es una fiesta en sus electrones. Entonces, esos electrones en el movimiento empiezan a crear, ¿qué cosa? Un campo magnético que protege la Tierra, ¿sí? Dado pues los efectos gravitacionales del Sol y los demás planetas. ¿Sí, muchachos? ¿y cómo influye la luna? La Luna influye porque también tiene gravedad, ¿sí? Por eso tenemos aquí las mareas, porque cuando la Luna está bien cerca, las mareas son altas porque el agua se está moviendo. ¿Sí? Es que los mares son extensos, entonces el mar es atraído gravitacionalmente por la Luna, ¿sí? Entonces pasa lo mismo adentro del núcleo, ¿sí? También, o sea, todo efecto gravitacional tiene una manifestación directa en una gran cantidad de masa, ¿sí? Entonces la Luna influye, ¿sí? De hecho, si no tuviéramos Luna, aquí fuera otra historia, ¿sí? Es importante. ¿Sí? Aquí es como que todo ha caído exactamente donde debe caer para que haya vida, ¿sí? Si no, fuera otro el cantar, ¿ya? ¿Estamos? ¿Quién preguntó eso? ¿Sí me escuchaste? Sí, profe, sí. Bueno, ello. Bueno, Gracias. hablando de lo que estamos hablando antes, ¿sí? Entonces, vean, Stern y Gerlach, ¿qué decían? Decían que el electrón capaz es igual, o sea, el electrón no tiene magma fundido adentro, ni nada, ¿sí? Pero puede ser que el electrón gire, decían. Entonces, ese giro de rotación se asocia a qué cosa? Al campo magnético que podría generar un electrón, ¿ya? Entonces ellos imaginaban. Ahora, no es que el electrón gire, joder, ¿sí? Tampoco estoy diciendo eso, ¿sí? Es como que, ¿se acuerdan? Un perro es como un gato, pero, ¿sí? ¿Se acuerdan? No estamos seguros si el electrón gira o no gira. Lo más probable es que no gire, ¿sí? Porque a esa escala no tiene sentido hablar de dimensión. Y si no tiene sentido hablar de dimensión, no tiene sentido hablar de rotación, ¿sí? Pero, como digo, eso estamos simplemente tratando de entender, ¿sí? Más o menos estamos haciendo una referencia para tratar de entender, ¿sí? No tiene por qué ser necesariamente así, ¿ya? Ahora, entonces vamos a lo de Stern y Gerlach de nuevo, ¿sí? Ellos decían que estos giros deberían crear un campo magnético, por eso se desvía, ¿ya? Entonces ahí se acordaban de lo que decía este man del Zeeman, ¿sí? A ver, Zeeman decía que los electrones deberían estar de a dos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si el número atómico es par, se pueden formar parejitas, ¿sí o no? Pero si el número atómico es impar, ahí ya se queda uno solito, ¿sí o no? Si fueran 7 personas y yo les digo, háganse grupos de dos, de ley se queda uno solo, ¿sí o no, muchachos? ley. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasaba, vean, con los átomos pares pasaba lo mismo. Los electrones se quedaban en parejitas. Entonces, un electrón giraba en sentido antihorario.
creando un campo magnético, ¿ya? Otro, que era su parejita, giraba en sentido antihorario, en cambio, ¿sí? Creando un campo magnético rojo, ¿sí? Entonces, este campo magnético azul contra este campo magnético rojo se anulaban cuando estaban en parejitas, ¿sí? Por eso es que no se desviaba el haz, porque el efecto se eliminaba, se anulaba. Ahora, para los átomos impares ya no había esta parejita. Estaba o bien el azul o bien el rojo. Y eso creaba este campo que provocaba esa desviación. ¿Sí, jóvenes? ¿Vamos? Sí, Inge. ¿Puede explicar Ahora de bien, nuevo, por favor? a lo que les decía. Imagínense que este está empujando para la derecha, ¿sí? ¿Ya? Y en cambio el otro está empujando, bueno, como quieran, como dice aquí, vean, este empuja para arriba, ¿sí? Y este empuja para abajo, con la misma fuerza. ¿Se anulan o no se anulan, chicos? Pero ¿cómo? O sea, el campo en sentido horario antihorario, ¿cómo es? Un número impares va a girar los dos lados y un número par va a girar solo de una forma. O sea, ¿cómo? No, 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 no. Cuando un número es par, están los electrones en parejita, ¿sí? O sea, vienen dos, están en pareja, son Entonces en estaríamos grupos de diciendo dos. que, o sea, en el sentido horario, en el sentido, a ver, a ver, cuando son pares van al centro, ¿verdad? No, Y no, cuando cuando son son, pares, mira, mira, cuando son pares están en pareja los electrones, están de a dos, ¿sí? Uno que gira para este lado y el otro que gira para el otro lado, entonces por eso se anula el efecto, ¿sí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? sí, sí, sí. Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa si ya no están en pareja? O bien queda el azul o bien queda el rojo y se puede anular, ¿sí o no? No, Ya pues, no, porque no, falta ya el no. otro, ¿no? No tiene otro. Ya no hay O sea, chance de... podríamos decir que cuando son impares hay una parte sobrante en la que hay una diferencia. Hay un campo presente y eso hace que pase esto. Mira, ¿sí? ¿Sí ves? Porque no tiene parejita, ¿ya? ¿Sí le cachaste? Sí, Sí, sino que profe. pensé que el sentido, o sea, la S, que es el número cuántico de spin, que decía menos un medio y un medio, pensé que era que el par daba un medio y el impar daba un medio. Pensé eso. Ay, ay, ay. Pero ahorita ya tienes claro, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? Todavía no he Sí, hablado del un medio. No le pares bola si quieres dar un medio, ¿ya? Simplemente es eso. O sea, mira, cuando hay uno solito, cuando a alguien le falta parejita, átomos impares, átomos de electrones impares, se desvía porque no hay quien anule el efecto. Pero en cambio, cuando los átomos son pares, el número atómico par, ahí los efectos se anulan. Entonces, esta línea ya no se desvía, sino pasa rectito. ¿Sí le cachas? sí. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí todos, chicos? Sí, sí. Profe, pero Inge, una pregunta. A ver, ¿Sí, cuenten, chicos. sí me escucha? Sí, sí. Y por ejemplo, el número spin, digamos, de cualquier elemento, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo calculo? Ya, ya vamos a eso, ya vamos a eso. Ya vamos a eso. ¿Alguien tenía alguna otra pregunta? no, No, profe, todavía no. ya me acordé que era. ¿Qué pasó, Joel? Le iba a preguntar acerca de, o sea, el campo magnético que hace el giro, es por el experimento o porque el electrón mismo la tiene? Porque el electrón debería girar, ¿sí? El experimento no tiene nada que ver. El electrón debería girar creando un campo. Digo debería, porque lo más probable es que no lo haga, ¿sí? Simplemente estoy tratando de hacer una referencia hacia algo que podemos conocer. ¿Sí, Joel? Pero el experimento al momento de introducir el campo magnético no tiene nada que ver que gire este o no. No, claro, o sea, el campo magnético detecta otro campo magnético. Ahora, el electrón de ley tiene campo magnético. Ese campo magnético es porque gira, no lo sabemos, pero de que tiene campo, ¿sí? Ya, profe. ¿Sí? O Sí, sea, sí. el hecho de que gire podría ser una posibilidad para generar ese campo, pero nada quita que podría generar ese campo a través de otro tipo de medición que macroscópicamente no podemos entender, ¿sí? Porque nunca lo hemos visto. ¿Sí me entiendes, Joel? Sí.
Chévere. Sí, profe, gracias. Ahora, en este sentido, ¿sí? Nosotros tenemos que, como decía el Ramiro, o sea, ¿y cómo sé cuánto vale el spin? ¿Sí? Entonces, simplemente para no complicarse, los científicos dijeron, vamos a poner una referencia. El giro al giro antihorario deberá ser el valor de más un medio. O sea, este valor no se calcula, es un valor que ya está referido, ¿sí? Más un medio. Bueno, para spines de fermiones, porque aquí ya entramos en algo bastante ya más alto, ¿sí? Entonces hay que ir construyendo de a poco, ¿sí? Y para spines, en cambio de giro horario, ¿sí? En cambio, dijeron diferente, negativo, pero la misma cantidad, menos un, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que saber es que existen dos tipos de spin en términos cuantitativos, un medio positivo y un medio negativo, ¿ya? ¿Qué significa que existe el spin? Significa que el electrón probablemente esté rotando, ¿sí? Probablemente, pero muy poco probable, porque no podríamos hablar de rotación a ese nivel, ¿sí? A ese tamaño, digamos, ¿ya? ¿Sí? Pero repito, es simplemente una abstracción con algo que conocemos, porque como les digo, nadie se ha ido a ver si un electrón está o no está rotando, ¿sí? ¿Estamos, muchachos? Chicos, ¿estamos donde estamos? Sí, jefe. Sí, jefe. ¿Tienen Sí, preguntas? jefe. Bueno, bueno, muchachos. Entonces, los cuatro números cuánticos, ya dijimos, definen el estado cuántico de un electrón, ¿sí? Cuando decimos cuál es el N, cuál es el L, cuál es el M y cuál es el S, lo que estamos haciendo es definir el estado cuántico, ¿ya? La localización, podríamos decir que está localizada en un cierto sector, ¿sí? A través de los números cuánticos. Pero no podemos definir así como que, a ver, yo vivo en, qué sé yo, La Patria y 10 de agosto. No, así no, ¿sí? Más adelante veremos por qué no y cómo se debería definir, ¿ya? ¿Sí? El estado cuántico lo determinas del N es del nivel, ya hablamos, el L es del subnivel, si yo termino estos dos, esto me da la energía, ¿sí? El M es la orientación del orbital, ¿sí? Y si defino los tres números cuánticos, esto me da el orbital. El S es la rotación, ¿sí? Pero no se vayan con que háganse en como que fuera una rotación. No sabemos si está rotando, solamente es una muletilla, si quieren, es un didactismo con el que se explica a los científicos esto ya. Pero en realidad, probablemente el electrón ni siquiera esté rotando, ¿sí? Porque no tiene sentido hablar de eso. Recuerden que el mundo cuántico tiene otras reglas totalmente diferentes a lo que nosotros concebimos como una realidad macroscópica, muchachos, ¿sí? Simplemente es una referencia, ¿ya? Y bueno, aquí cuando definen los cuatro números cuánticos, no es que definen el electrón, lo que definen es el estado cuántico del electrón, ¿sí? Ahora, aquí hay una pequeña tabla, donde miren, aquí está el S, ¿sí? El S, y nos da aquí, miren, miren el S, un nivel, ¿sí? Un subnivel. El 0, el S, viene asociado al número cero, ¿sí? No tiene sentido decir menos cero y más cero, entonces por eso aquí hizo el raíz cero, ¿ya? Estas flechitas ya saben qué significa, el spin para arriba, el spin para abajo, más un medio menos un medio, ¿ya? Y habíamos dicho, dos electrones por nivel, porque si no hubiera dos electrones, entonces no funcionara el experimento de Steniger, ¿sí? No se manifestara de esa manera, ¿ya? Para cada nivel existen n subniveles, es natural, porque si aquí en el nivel 2, dos niveles, dos subniveles, S y P. Para el nivel 3, tres subniveles, S, P y D, ¿sí? ¿Ya? Como les dije, el hecho de que sea spin positivo hacia arriba o en giro antihorario, eso es simplemente una convención de la ciencia, ¿sí? No significa que de ley el electrón gire en sentido antihorario y que de ley tenga que ser positivo, ¿sí? No se ha medido, se ha, y se ha dado una referencia, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, el número máximo de electrones, ya saben que es 2n cuadrado, ¿sí? El número de subniveles, ya saben que es 4l más 2, o lo que les dije yo, 2 por 2l más 1, que simplemente está ya multiplicado por 2. Y el número de orbitales es 2l más 1, que igual ya calculamos, ¿sí? El que decíamos, el 1, el 2, perdón, el 3, el 5, el 7,
Ese ya calculamos, ¿ya? Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Para tener un poquito ya como que una visión general de esto, ¿sí? Entonces verán, chicos, vamos a hacerle ya. Entonces, vamos a hablar primero del número cuántico principal, ¿sí? Entonces, el número cuántico principal, porque se introdujo para explicar el efecto de emisión, ¿no es cierto?, del átomo de hidrógeno, ¿ya? Sí, o sea, la huella digital, de hecho, ¿sí? ¿Quién estudió esto? Eso estudió Bohr, ¿sí? Él define el número cuántico principal con la letra n minúscula, ¿sí? Esta n puede tomar valores entre 1 y 7, siempre y cuando n pertenezca a los números naturales. ¿Ya? ¿Qué determina? Determina el nivel, sabemos el nivel, ¿ya? Es el número igual a 2n cuadrado, ¿sí? Hasta ahí ya habíamos hablado, ¿sí? Vamos, muchachos. ¿Repetir, profe? Es que, bueno, creo que mi internet está un poquito mal y se va trabando por partes. Yo no te escuché, ¿puedes repetirlo, porfa? Si puede repetir de nuevo, por favor. Que mi internet creo va un poco mal y se intercorta por partes. Bien. Bueno, ahora como está y todo eso, pues el perfil ya es un poco fluctuante. Entonces, se pierde alguna, pero ya que el número cuántico principal se explica por el espectro de emisión del hidrógeno. Sí, era estudiado ya. Su notación es n minúscula, está entre 1 y 7, y eso significa energía, ¿ya? Y se puede calcular el número máximo del ya, el número máximo se calcula por 2n al cuadrado, es nada. Así, jóvenes, estamos hasta ahí. Se le entrecorta, Liz. Se le entrecortó. Desde que escribió en la pizarra se le entrecortaba, profe. A ver, muchachos. Estoy viendo en el chat que dicen que no se me escucha. Ahí se me escucha bien, muchachos. Muchachos, Ya se le escucha. chicos. Un poco mejor, profe. Un poco mejor. Ahí estamos. Bueno, veamos qué pasó. Creo que tenemos problemas técnicos. Pues veamos si se estabiliza esta cosa. No, esperemos un cachito. A ver, muchachos. ¿Es mejor? ¿Mejoró o no mejoró? No, hay que se le escucha entrecortada todavía. Poco. Creo que su Inter está fallando, Inge, porque no se le escucha bien y tampoco comparte la pantalla. Muchachos, creo que es, esperemos un chancecito a ver si se estabiliza ya. Eso hecho muy abajo, cuadro estoy pasando el ya.
De hecho, ahí ya estamos bien ya. Bueno, casi, casi. La emisión del hidrógeno, ¿ya? Este ajustado por dos, ¿ya? Es el N. A ver, no sé si es la tablet, veamos una cosa. Ahí ya compartió, profe, su pantalla. Y ya se ve claramente. Sí, ahí está todo normal, ¿no es cierto, muchachos? Sí, ya se le escucha mejor ya. Inge. Ya, no sé qué pasó, creo que es mi tablet, pero, pues, veamos, veamos. A ver, verán, chicos, audio, ¿se me Sí, escucha bien? entrecortado. Audio. A ver, chicos, ¿ahí me escuchan bien? Sí, profe. Inge. Muchachos, ¿ahí me escuchan bien, Sí, Inge? Inge, se lo A escucho. rato le va, que está bien, entonces, Sí, por verán, ahí. ahorita me desconecté la tablet, ¿sí? Parece que, ¿ahí me escuchan bien, chicos? Ahí estoy con la compu nomás. Ahí sí, más o menos, Sí, profe. profe. Inge. No, ¿qué pasó? Veamos, voy a conectar de nuevo la tablet porque de ahí necesito la pizarra para explicarles si no cómo. Veamos, vamos a conectarme de nuevo con la tablet, ¿ya? Veamos, tengamos un poquito de paciencia, muchachos. A veces estas cosas suelen suceder. Pero bueno, a ver, veamos qué pasa. Parece que la compu va bien. La tablet parece que está como quedándose, no sé por qué. Veamos qué sucede. Veamos cómo estamos en internet. Sí, soy yo. No sé por qué pasa con esto. Estoy con 2 megas de subida. Pensé, voy a reiniciar ese módulo. ¿Sí escucharon? Sí, Inge. Profe.
Ya estamos bien, ya. Ya estamos bien. A ver, muchachos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, Inge. Sí, Profe, Ya, ya está superado el inconveniente. Ven, vamos a hacer rapidito. Ya, a ver, a ver. Ya, a ver, a ver. Ya, chicos, ahí estamos. Sí, ahí estamos, confirmen. Sí, Inge. profe, Ya, ahí estamos. Solo ha sido cuestión de moverle una cosita ahí. Ya. Entonces, verán, como les iba diciendo, o sea, el número cuántico principal, ¿qué explicaba? Explicaba el espectro de emisión del hidrógeno, o sea, la huella digital, ¿sí? Ya saben que eso se estudió por Bohr, ¿sí? El símbolo del número cuántico principal es n minúscula y esos valores están entre 1 y 7, ¿sí? Siempre y cuando n sea un número natural, ¿no? O sea, no puede valer 1.5, cuidado. 1, 2, 3, 4, ¿ya? ¿Qué representa? Representa el nivel de energía, ¿sí? Y el número máximo de electrones es 2n cuadrado, ¿sí? Eso les había dicho, ¿ya? ¿Vamos hasta ahí? Sí, Inge. Ahora, vamos con el número secundario, ¿sí? El número cuántico secundario se llama angular, ¿sí? El número cuántico secundario o angular también, ¿sí? También le suelen decir asimortal. Este nombre no es tan conocido, pero sí le dicen también así. De repente en la bibliografía se encuentra, ¿ya? Ese número cuántico fue estudiado por ¿qué? Por Sommer, ¿ya? Y se nota con la letra L minúscula, ¿sí? L va desde cero, bueno, carachas. L va desde cero hasta el n menos 1, ¿sí? Hasta n menos 1, ¿ya? En la práctica, o sea, es S en 0, P en 1, D en 2 y F en 3, ¿ya? ¿Qué significa? ¿O qué parámetro simboliza? El subnivel, chicos, ¿ya? El subnivel, ¿ya? Este subnivel, ¿no es cierto? ¿Sí? Da la forma del orbital. ¿Recuerdan? Circular o elíptico, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes definen estos dos números cuánticos, lo que tienen es la energía, chicos. ¿Sí? ¿Sí? El nivel energético, ¿sí? Ahora, si introducimos el número cuántico terciario o magnético, ¿no? Magnético. Ese se introdujo ¿para qué? Para explicar el efecto Zeeman, ¿ya? ¿Con qué letra se simboliza? Con M minúscula y va desde menos L, pasando por cero, hasta L, ¿sí? ¿Cierto? Dependiendo, pues, de cuál sea el L, ¿ya? Ahora, ¿qué representa este? Representa un subestado, ¿sí? ¿Estos subestados qué son? Son orientaciones, ¿ya? Del orbital, ¿sí? Del orbital, ¿ya? Se puede calcular el número de orbitales, ¿con qué? Con 2L más 1, ¿sí? Y el número máximo de electrones en ese orbital, ¿cómo sería? Dos veces 2L más 1. Si nosotros describimos estos tres números cuánticos, ¿qué estamos describiendo? Directamente se describe el orbital, ¿ya? Y finalmente, pues, haciendo referencia al número cuántico magnético, perdón, al número cuántico de spin, cuaternario, o spin, ¿ya?
Este se introdujo para explicar los experimentos de Stern. Ya, con la letra S, puede adquirir valores de un medio, menos un medio, ¿no? Y esto nos da una idea de la rotación, ¿sí? Entre comillas. No es que el electrón esté rotando. Dije, lo más probable es que ni siquiera esté rotando, ¿sí? No se puede hablar de rotación a esa escala. Entonces, si hablamos de los 4 números cuánticos, ¿sí? Azul, morado y celeste, rojo. Hablamos del estado cuántico, ¿sí? Y todo estado cuántico se define como N, L, M y S. ¿Ya, muchachos? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, Inge. Ya, bacán. Vamos a ver los ejercicios de la guía, ya, rapidito. Rapidito. Perdimos un poquito de tiempo ahí, pero bueno, ya estamos. ¿Ya? Tenemos. Están los ejercicios. A ver, estamos en la clase 11. Listo, muchachos. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Ah, yo le dicto, Inge. Ya. ¿Me escucha? Bueno, dice, ¿cuál es el número máximo de electrones de un átomo que puede tener los siguientes números cuánticos? A, n es igual a 2, y hay el otro literal también que es B, n es igual a 3, L es igual a 1 y M es igual a 0. Ya, gracias, Ramón. Entonces verán ahí, en n igual a 2, ¿sí? Ya, en n igual a 2, ¿cómo determina el número máximo? Entonces, número máximo de electrones es igual a ¿cuánto? 2n cuadrado. Estoy hablando del nivel, ¿sí? Ponemos 2 por 2 al cuadrado, esto me da ¿cuánto? 8 electrones, ¿sí? Entonces, el número máximo de electrones que puede haber en un subnivel, en un nivel 2 es 8, ¿sí? Ahora, el literal B, en cambio, nos decía n igual a 3, L igual a 1 y M igual a 0, me parece que sí, ¿ya? Entonces, miren, aquí sin hacer nada, ustedes ya pueden saber cuántos electrones son, ¿sí? Entonces, tienen que sectorizar, o sea, dicen en este nivel, en este subnivel, en este orbital, ¿ya? Pero lo que hay que saber es que en todo orbital caben 2 electrones, ¿sí? O sea, que la respuesta debería ser 2 electrones, ¿sí? Porque en cada orbital caben 2 electrones, ¿sí? Estamos hablando ya de algo muy específico, el orbital, muchachos, ¿sí? ¿Sí me están escuchando, chicos? Inge. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces ahora, pero para ser un poquito más específicos, ¿sí? Lo que deberíamos hacer es lo siguiente, o sea, ¿ya? Miren, para n igual a 3, ¿sí? Lo que podríamos hacer es número máximo de electrones, ¿sí? Entonces ahí cogeríamos 2n cuadrado y diríamos, ¿sí? Diríamos, a ver, esto sería 2 por 3 al cuadrado. 2 por 3, 3 por 3, 9 y por 2, 18. Entonces 18 electrones. Ahora, en el igual a 1, ¿qué podemos decir? Podemos decir que en ese L igual a 1, el número máximo de electrones es igual a 2 L más 1, ¿sí? Eh, por 2, ¿sí? 2 por 2 L más 1, ¿ya? Entonces, miren, aquí podemos decir 2, el L vale 1, entonces aquí sería por 1 y más 1, ¿sí? Tendríamos 2 por 3 y eso me da 6.
¿Ya? Y para M solamente son 2 electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el orbital N, ¿sí? Hay 18 electrones máximo. Pero de esos 18 electrones, solamente 6 están en el subnivel L igual a 1. Y de esos 6 electrones, solamente 2 están en M igual a 0, ¿sí? Entonces, es lo que les decía, la respuesta es 2. ¿Estamos, muchachos? Sí, ¿Puede es repetir, profe, esa parte? Por favor. como que tuvieran esto, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuenten. 18 electrones, ¿no es cierto? 18 electrones en el orbital 3, ¿sí? En igual a 3, ¿ya? Ahí están los 18 electrones, ¿ya? Entonces, de esos 18 electrones, 6 electrones están en el L igual a 1, ¿sí? ¿Ya? O sea, esto por decir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, de esos 18 azules, 6 son morados, ¿sí? Y en igual a 0, de esos 18, 6 eran morados, y de esos 6 morados, Qué densos que son. 2, Tengo que ser la única mujer en un grupo de hombres. son Toma este verdes, ¿sí? Solamente 2 son verdes. Entonces, miren aquí. Eso me repito. Entonces, bajo esta connotación de los 3 números cuánticos, ¿sí? Si ya me dan los 3 números cuánticos, ¿qué puedo decir? Simplemente en cada orbital solamente hay 2 electrones, ¿sí? Entonces, si ya llegan a hablar de este orbital, en ese orbital siempre va a haber los números cuánticos, ¿sí? Perdón, 2 electrones. De los 18 azules, 6 eran morados, y de esos 6 morados, 2 eran verdes. Muchachos, Dije, vamos, puede chicos. repetir, porque se le Ya estaba entrecortado y y no le entendí nada. Se le falla a veces, profe. No, Profe, se no le se le escucha entrecortó. bien. Se le cayó otra vez la conexión, creo. Bueno, muchachos, veamos. Ahí me escuchan bien, chicos. Sí, profe, ahí sí. Ahí sí se le escucha bien. Verán, chicos. Lo que estaba diciendo es que había 18 electrones, ¿sí? Entonces cuenten ahí abajo si ven que hay 18 puntos. Sí, Sí, profe. Entonces, de esos Sí. 18 electrones que están en el nivel 3, de esos 18 azules, 6 están en L igual a 1. O sea, de esos 18, 6 son morados, ¿sí? Entonces, por eso pueden poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? ¿Sí? Ya ven, de esos 18 azules, 6 son morados. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Ya? Sí. Pero de esos 6 morados, 2 son verdes. Se pueden ver así. Y por eso les decía que la respuesta era 2. ¿Sí, muchachos? ¿Ya me cacharon? Pero ¿por qué dos son verdes, profe? Porque hay 2 en cada orbital. ¿Se acuerdan? Profe, pero es que no era, o sea, sí que eran pares, o sea, va a haber dos. Así que un número, ese número que me dijo que tenía que ser par o impar. No era eso. Claro, pero aquí no me dan el spin. Sí. Si aquí me dieran el spin, ahí sí pudiera haber, no sé, si me dieran aquí el valor del spin, podría ser un spin medio y un spin menos un medio, ¿sí? Pero aquí no me están diciendo cuánto vale el spin. Entonces yo tengo que asumir que en ese orbital de ley hay 2 electrones, porque no podría decir si hay uno o no, porque no me dan el spin. ¿Sí me cachan, chicos? Sí, sí. No tanto, profe. O sea que si no dan el spin siempre va a salir 2, profe. Claro, siempre es máximo 2, porque, porque en ese orbital pueden estar máximo 2 electrones, ¿sí? Recuerden que el ejercicio mismo está diciendo cuál es el número máximo, ¿sí? Vean, revisen el ejercicio, vean que dice ahí el número máximo, ¿sí? No dice el número mínimo para que digan un electrón nomás, ¿sí?
El máximo es 2 en cada orbital, chicos, ¿sí? Un orbital es la casita donde viven los electrones. ¿Cuántos máximo pueden estar en esa casita? 2 electrones, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Sí. Sí. Es por eso que no podemos decir que existe uno. Porque sí puede existir uno, pero máximo no hay uno, máximo hay 2, ¿sí? Eso no macho. En cada orbital máximo hay 2 electrones. Por eso les dije que la respuesta era 2, sin ni siquiera haber calculado nada, ¿sí? Pero para ser más específico, es lo que dice eso de los azules, los morados y los verdes, ¿sí? Pero si ya les dan un detalle de orbital, o sea, si ya les dan los 3 números cuánticos, es porque ya están sectorizando una casita, y en una casita máximo 2 electrones, chicos, máximo, ¿ya? ¿Estamos? Jóvenes, ¿estamos? ¿No estamos? Sí. Ya, chévere. Ya, vamos de una vez a acabar esto, ya para, ¿ya? Sí, sí, no tenemos mucho, pusimos un poco de tiempo en eso de la conexión, no sé qué estará pasando en internet. Capaz si mi hermano se puso a jugar en línea, por eso. Nos dice, ¿cuál de los siguientes estados cuánticos no es posible para un electrón? Entonces, no es posible para un electrón de un átomo. Dice 4, 3, 3 y menos 1. Vamos a acabar rapidito esto, ¿ya? Entonces, vean, cada que les den un estado cuántico, ustedes deben asociar esto con la notación que les puse ahí en el resumen, ¿sí? Siempre es así, ¿ya? Entonces, este es para N, este es para L, este es para M y este es para E. Sí, son correspondientes, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? A ver, este dice que N es igual a 4, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el N está entre 1 y 7, ¿sí? 4 está entre 1 y 7, jóvenes. No. Sí. Sí. Ya, entonces, este sí vale, ¿sí? El N igual a 4 sí vale, ¿ya? Ahora vamos, en cambio, vamos con el L, ¿sí? El L dice que es igual a 3. El L debería ir desde 0 hasta N menos 1, ¿ya? Debería ir hasta N menos 1. Entonces ustedes simplemente lo que tienen que hacer es contar, o sea, ponen L, ¿ya? Eso sería igual, ponen el 0, coma, se van hasta el N menos 1, o sea, 4 menos 1, ¿sí? Fíjense, porque el N vale 4, ¿ya? Entonces aquí, ¿cuánto les da? Esto les da 3, ¿sí? Entonces el L tiene números 0, 1, 2 y 3, ¿ya? Están preguntando si L igual a 3 es posible. Entonces vemos que aquí está 3. Entonces sí es posible. ¿Estamos jóvenes hasta ahí? Sí. Ahora vamos con el M. El M dice que tiene que ser 3, ¿sí? Entonces asociamos que el número magnético puede ir desde menos L, pasando por 0, hasta L, ¿ya? Entonces miren, pero el M depende del L. ¿Cuánto vale? Le vale 3. Entonces este M vale menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué me decía? Aquí me dice que M vale 3. Entonces busco aquí, busco el 3. Aquí el 3, entonces es posible. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos, jóvenes? Sí. Sí. Y vamos con el S, ¿sí? El S dice que vale 1/2, ¿ya? Entonces S puede tomar dos valores, menos 1/2 y más 1/2. Entonces busco el número en donde aquí, aquí está. Entonces es posible. Si los 4 números cuánticos son posibles, entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que el estado cuántico sí es posible. ¿Ya? ¿Estamos, jóvenes? Sí. Basta con que un número cuántico no sea permitido para que el estado cuántico no sea permitido. ¿Ya? Entonces vamos a hacer rapidito el de abajo, ¿ya? En todo caso, el otro le dejamos para otro día. ¿Sí? Pues bueno, vamos con el B. El B, miren, dice, a ver, dice 5, 0, 0, ¿ya? Entonces, aquí para no extenderme tanto, miren, lo único que voy a hacer es, como yo les dije, bien,
Basta con que uno no sea posible, entonces nada, el estado cuántico no vale, ¿sí? Aquí sería N, L, M y S. Quiero que se fijen aquí, vean. Ustedes medio, un medio, ¿ya? Entonces, ese valor de S igual a 0, ¿es posible o no es posible? No. No, Ya, no es posible porque no está aquí, ¿sí? No está ahí no dice 0, ¿sí? Entonces, no es posible, y como les dije antes, basta que uno no sea posible, entonces el estado cuántico tampoco es posible, ¿sí? Basta con que uno no sea posible, el estado cuántico se va al tacho de basura. ¿Estamos, chicos? sí, Sí, profe. Ahora, de una vez ya terminemos eso ya. Tenemos un poquito de paciencia, una vez la acabamos. En el C sería 3, 2, 2, 1, ¿ya? Entonces, vamos, de nuevo. Aquí diríamos N, ¿no es cierto? Diríamos L, diríamos N, diríamos S. N, L, M, y está S mucho, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a analizar de nuevo. Entonces decimos, a ver, para N igual a 3, ¿sí? Entonces, N es igual a 3, azul, ¿cierto? Entonces, N está entre 1 y 7, entonces este estado cuántico es posible. Ese número cuántico sí vale, 3 es admisible, ¿ya? Para L igual a 2, dice, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Voy a decir, a ver, L va desde dónde? Desde 0 hasta el N menos 1, ¿sí? N menos 1, ¿cuánto vale? Vale 2 menos 3, que está bien, 3, ¿no? ¿Sí? Vale 3 menos 1, entonces es igual a 0,1,2. Listo, ¿ya? Entonces 3 menos 1 es igual a 2, entonces el L vale 0, 1 y 2, ¿ya? Entonces busco este número aquí abajo. ¿Dónde está? Sí. 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 Ya, entonces este sí es posible, ¿sí? Vamos con el M ahora. El M va desde menos L, pasando por 0, hasta L, muchachos, ¿ya? Entonces, como el L vale 2, entonces el M tiene que valer menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. El ejercicio dice que el M debe valer 2, ¿sí? Miren, el este, ¿ya? Entonces, este M busco acá abajo. ¿Está o no está? Está, entonces este estado cuántico vale, ¿sí? Ahora en cambio con el S. Aquí está este número, ¿sí? ¿Sí? O sea, el un medio está entre los valores que habíamos asignado antes, un medio positivo o un medio negativo, muchachos, ¿ya? Entonces el S también sí vale, ¿ya? Entonces, nuevamente, mira, vale azul, vale morado, vale celeste y también es posible rojo. Entonces, ¿qué dicen? El estado cuántico también es posible. ¿Sí, muchachos? Sí. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana, ¿ya? Disculpen por las molestias del internet, pasaría. Bueno, esperamos que ya está todo bien y nada. Nos vemos el día de mañana, chicos. Buen provecho y gracias por quedarse hasta ahora. Hasta luego. Mañana, profe. Gracias, profe. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Gracias. Inge. Profe, buenas noches. Chao, muchachos. Cuídense mucho.